En el video de hoy te voy a enseñar a hacer esta mochila confeccionada totalmente en tela. Bienvenidos nuevamente a mi canal y los invito a quedarse hasta el final para que no se pierdan ni un detalle de la confección. Los moldes los podrán descargar en archivo PDF desde un link que les voy a dejar en la descripción de este video. Vamos a necesitar los siguientes materiales. Para la parte externa voy a utilizar gabardina. Pueden utilizar cualquier tipo de tela. Para el forro estoy utilizando una tela de algodón. Para darle un poco de cuerpo a la mochila voy a utilizar friselina, pero pueden utilizar cualquier otro tipo de entretela. Vamos a necesitar un cierre de 25 centímetros, 2 de 15 y uno de 23 centímetros para el bolsillo interno, 2 reguladores y 2 dados pase 40 milímetros. También vamos a utilizar 2 hebillas tipo enchufe, estas de pase 30 milímetros. Necesitaremos ojalillos, estos pueden ser de cualquier medida. Los que estoy utilizando tienen 1 centímetro de diámetro en la parte interna. Y también vamos a necesitar cinta gros de polipropileno para el borde de la tapa, pero pueden utilizar cualquier tipo de cinta bies de tela. Vamos a utilizar un cordón. Este cordón igual lo podemos confeccionar en tela. Vamos a necesitar 2 cintas de 90 centímetros cada una para las correas de pase 40 milímetros, una de 20 centímetros para la manija y 2 de 8 centímetros cada una. Necesitaremos además 2 cintas de 28 centímetros y 2 de 24, estas pase 30 milímetros. Una pieza de cartón para la tapa de 0.1 milímetro de grosor. Voy a utilizar Pólex para la base de 0.5 milímetros, pero pueden utilizar también cartón. Y una pieza de Pólex además para la pieza trasera. Estos lo vamos a cortar 1.5 centímetros más pequeño que la pieza principal. Comenzaremos la confección uniendo las piezas externas a la friselina, excepto la parte trasera y la base. Luego de unir todas las piezas, comenzaremos armando el bolsillo delantero. Lo primero que haremos será colocarle los topes al cierre. Le marcamos el centro a todas las piezas . Ahora enfrentamos el derecho del cierre con el derecho de la pieza inferior, hacemos coincidir las marquitas y en el revés del cierre colocamos el forro y sujetamos. Cosemos, luego le damos vuelta y le pasamos un pespunte. La parte superior la cosemos de la misma manera. Y lo siguiente será coser los 4 cuadraditos de las esquinas de esta manera.
De la misma forma, cosemos los de la tela interna. Y ahora unimos ambas piezas con una costura. Y de esta manera tenemos listo el bolsillo delantero. Lo siguiente que haremos será armar los bolsillos laterales y usaremos el mismo procedimiento que utilizamos para armar el bolsillo delantero. Pero aquí debemos tener en cuenta que los deslizadores cierren para el lado contrario. En el siguiente paso vamos a unir el de la pieza delantera. Marcamos el centro de la pieza de esta forma. Luego, desde donde sería la base hacia arriba, vamos a medir 20 centímetros y vamos a marcar. Sobre esa medida vamos a remarcar de esta manera para que el bolsillo nos quede bien derecho. Este es uno de los modelos de bolsillos que se pueden hacer de una forma muy fácil. Como pueden observar, aquí logramos el centro de la pieza delantera. Ahora vamos a marcar el centro del bolsillo de la parte superior y de la parte inferior. Luego hacemos coincidir las marquitas de esta manera. Doblamos 1 centímetro del bolsillo hacia adentro, haciendo coincidir con la línea que hicimos y sujetamos. En la parte inferior vamos a medir 2 centímetros hacia arriba, marcamos y ahí vamos a colocar el centro de la parte inferior del bolsillo. Luego vamos a ir sujetando todo el contorno hasta ir dándole la forma rectangular. Lo vamos a ir acomodando hasta ver que nos quede bien derecho. Antes de coser, le vamos a colocar las cintas de pase 30 milímetros, las más pequeñas, en cada una de las esquinas del bolsillo de esta manera. Pasamos a la máquina y cosemos. Para coser los bolsillos de los laterales, le vamos a tomar las mismas medidas que el bolsillo delantero. Lo acomodamos y sujetamos de la misma forma y cosemos. Luego, cada uno de ellos los vamos a unir a cada lado de la pieza delantera. Como podemos observar, aquí los bolsillos nos deben quedar de esta manera, alineados en la parte superior y en la parte inferior. En el siguiente paso vamos a armar la tapa o solapa. Lo primero que haremos será coser el cartón a la friselina que le vamos a colocar para refuerzo. Esto será para que no se mueva dentro de la tapa.
Luego la vamos a unir a la pieza superior con un pespunte por todo el contorno. Lo siguiente que haremos será coser las cintas que van a sujetar una de las partes de la hebilla. Posicionamos sobre la tapa de esta forma con una separación de 4 centímetros de cada lado. Introducimos la hebilla en uno de los extremos de la cinta. Colocamos la esquina de la hebilla sobre la curva y la sujetamos. Con esa misma medida colocamos la otra cinta. Luego cosemos de esta manera. Y a continuación le unimos la otra pieza. Lo siguiente que haremos será coserle la cinta bies por el contorno. El próximo paso será unir la tapa a la pieza trasera. Como siempre, lo primero que haremos será marcar los centros. Desde la parte superior vamos a medir 7 centímetros. Doblamos la tela y remarcamos de esta manera. Colocamos la tapa haciendo coincidir los centros y sobre la línea que formamos sujetamos y cosemos. Y lo siguiente que haremos será armar las correas. A cada una de las cintas le vamos a colocar un regulador. Por el otro extremo le introducimos el dado y de vuelta lo pasamos por el regulador. A la manija la voy a doblar de esta manera y le voy a pasar un pespunte en la parte del centro de 10 centímetros. Esta parte es opcional, también la podemos dejar sin la costura. Ahora vamos a colocar cada extremo de las correas de esta manera. Al colocarla vamos a dejar 2 centímetros por debajo del borde de la tapa y sujetamos. Aquí dejaremos 10 centímetros de separación entre ambas y en el centro le colocamos la manija de esta manera. Luego pasamos costura para unirlas. En cada extremo de la correa le hice costuras de refuerzo. Y a continuación le colocamos la pieza tapa correas. Lo siguiente que haremos será unirle la pieza de friselina y en el interior, o sea, en el centro de estas dos piezas le vamos a colocar el Pollex. Y vamos a unir por todo el contorno con una costura. Lo siguiente será colocarle los portadados a los dados y los vamos a coser a cada lado y a 3 centímetros desde el borde inferior. Ya lista la pieza trasera, ahora la vamos a unir a cada uno de los laterales que ya están unidos a la pieza delantera.
Lo siguiente que haremos será armar la base. Colocamos el pólex entre la friselina y la tela externa y cosemos con un pespunte por el contorno. Lista la base, la colocamos en la pieza ya armada. Esta pieza se cose de manera muy sencilla, solo hay que hacerla coincidir con las demás piezas de esta manera. Sujetamos y cosemos. En el siguiente paso vamos a armar la parte interna. Lo primero será coser el bolsillo con cierre. En el lado del revés de una de las fundas vamos a trazar un rectángulo de 19 por 1.5 centímetros y a 3 centímetros del borde. Enfrentamos derecho con derecho con una separación de 4 centímetros de los bordes bien centrado y cosemos por la marca que hicimos para unirlos. Ahora realizaremos un corte en la parte interna de este rectángulo de esta manera, terminando en las esquinas en pequeños triángulos. Llegaremos bien pegadito al hilo con cuidado de no cortarlo. Le damos vuelta para el lado del revés a la funda, acomodamos, si es posible la planchamos y luego vamos a colocar la abertura sobre el cierre y cosemos por todo el contorno. Y lo siguiente será cerrar la funda. El otro bolsillo lo vamos a coser de una forma muy sencilla. Doblamos para el lado del revés, cosemos todo el contorno dejando una abertura para darle vuelta. Acomodamos de esta manera, lo centramos muy bien y cosemos. En el siguiente paso le vamos a coser la vista a cada una de las piezas. En la parte superior las vamos a enfrentar derecho con derecho de esta manera y cosemos. Ahora vamos a unir ambas piezas enfrentándolas derecho con derecho. Cosemos por los laterales y en la parte inferior vamos a dejar una abertura para darle vuelta. Luego cosemos cada una de las esquinas para formar la base. En el siguiente paso lo vamos a unir a la parte delantera. Primero le vamos a hacer marcas a esta en el centro de los laterales, en la pieza delantera y trasera. También le vamos a hacer marca al forro para buscar el centro. Luego le damos vuelta a este, lo introducimos a la parte delantera, teniendo en cuenta que el bolsillo con cierre coincida con la parte trasera. Acomodamos haciendo coincidir las marquitas y sujetamos. Nos vamos a la máquina y las unimos con una costura. Luego de coser le damos vuelta acomodamos el forro dentro de la parte externa
y le pasamos un pespunte por todo el contorno. Lo siguiente será cerrar la abertura. En el siguiente paso vamos a marcar donde abriremos los orificios para los ojalillos. Localizamos el centro de la pieza y aquí vamos a marcar 4 centímetros para cada lado. Desde estos puntos vamos a marcar 8 centímetros para cada lado y repetimos la acción. Y estas las haremos a 2 centímetros desde el borde superior. Voy a utilizar máquina remachadora para abrir los agujeros. Estoy utilizando la matriz sacabocado de 1 centímetro de diámetro. En total haremos 12 agujeros, 6 en la parte delantera y 6 en la parte trasera. Luego le colocamos cada uno de los ojalillos. También voy a utilizar la máquina remachadora y la matriz para colocarlos. Y luego de colocarle todos los ojalillos, le vamos a introducir el cordón por cada uno de ellos de esta manera. A continuación, le colocamos la otra parte de la hebilla en cada una de las cintas. Y por último, le hacemos un doblez a cada extremo de la cinta y cosemos. Y de esta forma llegamos al final del video de hoy. Espero que les haya gustado. Una vez más, le doy las gracias por haberse quedado hasta el final. No se olviden suscribirse, darle me gusta, dejarme un comentario y compartir este video. Hasta la próxima, amigos.